Vamos a revisar noticias internacionales junto a Soledad Agüero. Sole, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pati? Muy bien. Bueno, siguen los episodios de tensión en Medio Oriente y ahora con el ataque más mortífero de Hezbollah sobre Israel, que fue un ataque con drones, un ataque que dejó 4 muertos, que se dio en una ciudad que se llama Binyamina, que es una ciudad que está entre Haifa y Tel Aviv. Y en la reciente escalada del conflicto desde que Israel comenzó la invasión terrestre y en realidad desde que comenzó la tensión del 7 de octubre con los ataques de Hamas sobre Israel y todo lo que vino después, que ha sido el ataque más grave perpetrado por Hezbollah sobre Israel. Aquí uno podría pensar... Claro, la cantidad de muertos en comparación a lo que ha ocurrido en otras oportunidades quizás no es tan alta, pero sí es alta si consideramos que los sistemas de defensa aéreos de Israel suelen ahí tener una tasa de éxito Son muy importante. sofisticados, ¿no? Muy y logran ser una barrera importante, pero aquí queda demostrado que son vulnerables. Sí, sobre todo con acá desde Hezbollah lo que explicaron fue que habían lanzado una serie de misiles como una forma de mantener ocupados a los sistemas de defensa aérea, distraer de esa forma y así perpetrar este ataque con drones, que es un desafío también para los sistemas de defensa israelíes porque son drones de fabricación iraní, que son más pequeños, son más difíciles de detectar, emiten ahí señales más débiles y por lo tanto ahí han tenido también que adaptarse a la hora de poder identificarlos. Desde Hezbollah, por cierto, se atribuyeron este ataque, comentaron que había sido en respuesta a la muerte de Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, cuya muerte fue parte de lo que ha aumentado en estas últimas semanas la tensión en la región, y también en respuesta a los últimos ataques de Israel sobre la capital, sobre Beirut. No ha sido aquí el único episodio que ha tensionado aún más las situaciones en estos últimos días, porque el fin de semana se ha hablado de los ataques de Israel sobre la FINUL, que es la misión de paz de Naciones Unidas en el sur del Líbano. Ayer personal de Naciones Unidas comentó que en los últimos 3 días por lo menos 5 cascos azules han resultado heridos por ataques atribuidos a Israel, y con las declaraciones que entregó el primer ministro Benjamín Netanyahu, que dijo que acusó a la FINUL de ser escudos humanos de Hezbollah, lo que le ha valido también críticas a nivel nacional si consideramos que son varios los países que mantienen tropas ahí desplegadas en el sur del Líbano. Y en relación a este mismo tema, desde Estados Unidos ya anunciaron que van a enviar un sistema antimisiles avanzado, y no solo eso, porque también van a enviar soldados para operar estos sistemas que, claro, son también más sofisticados de lo que ya han enviado en otras ocasiones a Israel. De hecho, se requiere alrededor de 100 soldados para operarlo, y que es parte del contingente que van a enviar para esto. Este sistema, que es una batería de misiles que se llama Terminal de Defensa Aérea a Gran Altitud, y que, según el Pentágono, lo que busca es reforzar las defensas aéreas de Israel después de los ataques que hubo por parte de Irán en abril y también ahora a principios de este mes, y que está diseñado especialmente para la defensa contra misiles balísticos y así poder ayudar a Israel a defenderse mejor. No es la primera vez. Se refuerza el vínculo con nuestros Estados Unidos. Sí, después de varios episodios ahí conflictivos entre Netanyahu y Joe Biden. De hecho, Biden le dijo hace poco a Benjamín Netanyahu que no se olvide que Estados Unidos es el país que más los ha respaldado, después de que acusara a Netanyahu de tratar de interferir en los resultados electorales de Estados Unidos al no aceptar ninguna de las propuestas en las que han estado trabajando para un alto al fuego. Claro, porque siempre se pone también ahí en la balanza, o se le pide un poco a Estados Unidos que pueda influir en algunas soluciones, pero la verdad que no es mucho lo que consigue. Claro.
Claro, y esto, bueno, como mencionaba, que no es la primera vez que envían de todas formas este tipo de ayuda. En 2019 ya habían enviado este tipo de instrumentos también para un ejercicio que hubo durante ese año y también inmediatamente después de los ataques de Hamás sobre Israel. Y a propósito de Estados Unidos, los candidatos siguen reforzando ahora todas sus actividades de campaña y Donald Trump lo hizo durante el fin de semana en un estado que es tradicionalmente demócrata, como es el caso de California, con un acto de campaña en Coachella y con un hombre que fue detenido por porte ilegal de armas en las cercanías de donde se estaba desarrollando este evento. Inmediatamente ahí todos los equipos de seguridad se activaron al recordar los últimos episodios que ha habido durante este año. Sí, pues, y uno imagina además que deben haber reforzado mucho más esas medidas de seguridad, deben estar mucho más estrictos, más exigentes y para tratar de monitorear cualquier situación que pueda ser de riesgo. Sí, claro. De hecho, desde el propio gobierno federal que han estado ahí también reforzando el contingente de los candidatos en general. Pero aquí lo que se sabe de este caso puntual es que este hombre tenía varias licencias de conducir, tenía además pasaportes con distintos nombres. Él había tratado de entrar, había dicho que era periodista, tenía en su poder además un pase VIP falso. Pero ojo que aquí desde la policía siempre dijeron que no había ninguna evidencia de que la intención de este hombre fuera atentar contra Donald Trump. Y el mismo, Ben Miller es el nombre de este hombre que fue detenido, que fue entrevistado después por la cadena Fox News, que se definió como un seguidor de Donald Trump. Él está registrado en el Partido Republicano, comentó que él nunca ha disparado en su vida, que la última persona a la que podría dispararle es a Donald Trump y que él siempre estaba aportando sus armas en la maleta del auto, pero que jamás tuvo la intención de hacer daño, pero claro... Es muy buena idea acercarse a un evento de esta magnitud, de esta masividad con armas en el auto. Claramente, y sobre todo después de lo último que ha pasado, bueno, él quedó en libertad, finalmente tuvo que pagar una fianza de $5.000, o sea, poco más de 4 millones de pesos chilenos. Va a tener que comparecer de todas formas a comienzos del próximo año ante el tribunal. Revisemos ahora imágenes que nos llegan desde Rusia con esta explosión durante el fin de semana que afectó a una gasolinera. Esto ocurrió en la ciudad de Grozny, en la región de Chechenia, y que provocó la muerte de al menos 4 personas. Hubo otras 5 personas que resultaron heridas por la explosión de un tanque de combustible, que fue lo que terminó originando este incendio. Desde el Ministerio de Emergencias de Rusia han estado entregando los distintos balances, las actualizaciones. Comentaron además que entre los muertos lamentablemente había 2 niños. Le tomó mucho tiempo a personal de bomberos poder extinguir las llamas, pero el fuego finalmente se pudo controlar y con las autoridades regionales que aseguraron que se abrió una investigación penal para ver bien cuáles fueron las causas. Algo de esta magnitud. Claro, estamos hablando además de material inflamable, lo que explica por qué se propagó tan rápidamente, y ya había habido otros episodios muy parecidos en otras regiones de Rusia que también habían ocasionado devastación y víctimas fatales, al igual como ocurrió en este último episodio.